compañeros de la prensa escrita y electrónica por estar aquí. Como ustedes saben, para la CONDUCEF es fundamental informar de manera oportuna y completa al público usuario de productos y servicios financieros sobre cómo se comportan las distintas instituciones financieras, tanto los bancos, las afores, las aseguradoras, cajas de ahorro, etcétera. Y bueno, pues precisamente una herramienta que ustedes conocen bien, que necesitamos que nos sigan apoyando para promoverle, que sea cada vez más utilizada por el público usuario, pues es el Buró de Entidades Financieras, que mide distintas variables, distintos índices que tienen que ver precisamente con cómo se comportan las instituciones financieras con el público usuario, para que a partir de ahí pues la gente pueda tomar decisiones más informadas sobre con qué institución y qué tipo de producto contratar. Por eso en esta ocasión los hemos invitado a comentar con ustedes todas estas variables de cómo se han comportado las instituciones financieras en el primer trimestre de 2016, información que cualquiera de ustedes y cualquier persona con acceso a internet puede ver de manera muy clara, muy sencilla en el Buró de Entidades Financieras. En esta ocasión nos acompaña precisamente el director del Buró de Entidades Financieras, el licenciado Pedro Gómez, y por supuesto el presidente de CONDUCEF, licenciado Mario Di Costanzo, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, funcionarios de CONDUCEF, compañeros de la prensa. Bienvenidos. El tema de hoy, por el que hemos convocado a la prensa, es dar a conocer el desempeño de las entidades financieras durante el primer trimestre del año. Esto se hace a la vez de que hoy precisamente se libera la actualización del Buró de Entidades. Y para no retrasarnos mucho, pues vamos a las cifras y al contexto en el que se presenta. ¿Por qué es importante el Buró de Entidades Financieras, yo diría? De acuerdo a la encuesta nacional de inclusión financiera que presentaron en días pasados tanto el secretario de Hacienda como la CNBV, como los propios lineamientos del Programa Nacional de Inclusión Financiera que diera el presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada, y simplemente para retomar algunos datos, 52.1 millones de adultos tienen al menos un producto financiero, es decir, el 68% de los encuestados. Esto representó un incremento de 12 puntos porcentuales con respecto a 2002. 33.6 millones de adultos tienen una cuenta de ahorro, 8% más que en el 2012. 22.1% de los adultos encuestados tienen contratado un producto de crédito. Esto es muy importante. Sin embargo, 2 de cada 3 adultos no comparó antes de adquirir sus productos y servicios financieros. 7 de cada 10 no comparó antes de contratar un crédito y un seguro. En general, hay un amplio desconocimiento de las características de los productos y servicios financieros en la población. Por ello, el Buró de Entidades Financieras ayuda, junto con las demás herramientas que ha desarrollado la CONDUCEF, precisamente a que los usuarios tengan mejor información y mayor información respecto a los productos y servicios que van a contratar. Debo decirles que desde su inicio, en junio de 2014, y a la fecha, es decir, a casi 2 años de su creación o de su liberación para el público, el Buró de Entidades Financieras ha registrado casi 840,000 visitas, 839,000 para ser exactos, en estos casi 2 años, lo que representa 35,000 visitas mensuales o 35,000 entradas mensuales a esta herramienta creada a raíz de la reforma financiera. En esta ocasión, el Buró presenta información de 4,044 instituciones que registraron o que muestra quejas o reclamos por 1,879,344 reclamaciones, cifra que representa un incremento de 46.5% con respecto del año anterior. Esto es que las reclamaciones adicionales comparadas
con el mismo trimestre del año anterior son 596.200 reclamaciones, un poco más de medio millón de reclamaciones, de las cuales la gran mayoría, 594.000, cayeron o pertenecen o corresponden al sector de bancos, cuya variación o incremento fue de 47.1%. Como vamos a ver en la siguiente lámina, esta cifra, es decir, el 1.855.318 reclamaciones, es, al igual que las 594.000 reclamaciones registradas en flujo, representa el mayor incremento o la mayor cantidad de reclamaciones por lo menos desde el 2013. Es decir, un primer trimestre con 594.000 reclamaciones no había sido observado durante al menos los últimos 3 años. Y aquí permítanme hacer algunas precisiones. Como ustedes pueden ver en el cuadro, la entidad que más reclamaciones registró fue Banamex, seguida por Bancomer, seguida por Banco Santander, y en cuarto lugar lo ocupó Banco Azteca. Esto nos llamó mucho la atención. Si ustedes ven el comportamiento de Banco Azteca, en 2014 registró 22.961 reclamaciones, en 2015 31.406 reclamaciones, y para el primer trimestre de este año registró aproximadamente 270.000 reclamaciones. Cuando empezamos a procesar la información, pues obviamente nos llamó la atención, y la Conducef, preocupada y ocupada, se puso en contacto con Banco Azteca. Empezamos a revisar qué es lo que había sucedido de manera atípica en Banco Azteca este trimestre, y venía sucediendo desde el trimestre anterior. Banco Azteca, después de algunas reuniones y de reportes que le solicitamos, da la siguiente explicación y precisa los siguientes datos. A partir del primer trimestre de este año, Banco Azteca empezó a aceptar transacciones de e-commerce, es decir, transacciones relativas a Uber, pagos electrónicos como Spotify, Amazon, y tuvo cerca de 49.224 clientes que fueron sujetos de algún posible fraude. Es decir, hubo intentos de hackeo o de fraude cibernético en los sistemas de Banco Azteca, y reportaron reclamaciones o reportaron 153.000 transacciones con algún tipo de reclamo. Estuvimos en contacto con Banco Azteca y muy al pendiente de que todas las personas que llevaron a cabo alguna reclamación fueran atendidas de manera satisfactoria, y así lo informó Banco Azteca. Más adelante, cuando veamos los montos reclamados y los montos abonados, nos vamos a poder dar cuenta de que uno de los bancos con un mayor índice de abono ante las reclamaciones que tuvo fue Banco Azteca. Si no mal recuerdo, y lo veremos más adelante, es el 73%, con una reclamación promedio de 360 pesos. Esto explica el notable incremento en las reclamaciones de Banco Azteca, quienes nos ha asegurado que esta situación se empezará a normalizar a partir del segundo trimestre. Sin embargo, la Conducef está muy al pendiente, al igual que Banco Azteca, en atender estas reclamaciones de personas que pudieron haber sido sujetas de un posible intento de fraude. Así, de las 594.417 reclamaciones que se incrementaron al primer trimestre del año con respecto al primer trimestre del 2015, y por flujo destacan los siguientes: Azteca con 239.531, que representó el 40% de este incremento; BBV Bancomer con 136.771 reclamaciones, y Banamex
con 82.080 reclamaciones. Estos tres bancos conjuntaron el 77% del incremento en el número de reclamaciones, y lo podemos ver claramente en el cuadro. Las últimas, o la última columna muestra Azteca con 239.000 en flujo, BBVA Bancomer con 136.771 y Banamex con 82.080. Estos fueron los principales componentes de este incremento, que, como les digo, es atípico o es el más alto de los últimos 3 años. Con respecto a otro sector también muy importante, que es el sector asegurador, se registraron 8.773 reclamaciones, 1.188 reclamaciones más que el trimestre o que el primer trimestre del 2015, y la compañía o la aseguradora que mayores reclamaciones registró fue MetLife. El siguiente. Como les veníamos mencionando en presentaciones anteriores, la Conducef ha diseñado el índice de desempeño de atención a usuarios, que para el primer trimestre del año, el índice general de atención se ubicó en 7.3. El año anterior, es decir, el mismo trimestre del año anterior, fue 6.42, lo que muestra una mejoría a nivel de todas las entidades financieras de 0.71 puntos porcentuales. Ahora, si lo revisamos por sector, desafortunadamente, el único sector que registra pues una disminución en su IDATU es la banca múltiple, una disminución de 0.12 puntos porcentuales, que se mide pues de manera contrastante con el incremento en el IDATU, es decir, una mejor atención tanto en las OFIPOS como en las AFORES, como en las aseguradoras, como en las UFOMES, es decir, sobre el resto de de los sectores financieros. Por institución, la institución que registra el IDATU más alto, es decir, el índice de atención a usuarios más alto, es el Banco Autofin con 9.83, sigue Financiera que creímos con 9.98, Profuturo con 9.07, y las instituciones que registran un IDATU más bajo es Banamex con 5.86, aunque debo señalar que en el caso de Banamex hay una mejoría del reporte del buró pasado, que tenían creo que 3 puntos y algo, ya por lo menos casi están aprobados, 5.8, pero aún así sigue siendo el IDATU más bajo. Alta Servicios Financieros con 6.42, Afore 21 Banorte con 6.79, Grupo Nacional Prudencial con 5.65, Servicios Financieros Soriana con 3.5, TransUnion de México, esto es importante, ustedes saben que es el buró de crédito o una de las sociedades de información crediticia, con una calificación de 5.55, Red de Servicios Financieros 4.52, Caja Real Potosí con 4.58, y Unión de Créditos San Marcos con 4.82, son las entidades financieras con un índice de atención a usuarios o con el índice de atención a usuarios más bajo. Con respecto a las sanciones impuestas por la Conducef en este primer trimestre del año, el total de sanciones impuestas se ubicó en 1.327, 19.5% más que en el primer trimestre del 2015, y el monto de sanciones impuestas fue de 37.78 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento del 18% con respecto al primer trimestre de 2015. El 94% del total de las sanciones lo concentraron las OFOMES ENR, los bancos concentraron el 41%, aseguradoras 4%, SOCAPS 3.2% y Afore 2.7%. Aquí hay que hacer la mención que en el caso de las Afores, las 36 multas impuestas durante el primer trimestre del año
correspondieron a Afore 21 Banorte, con el total de las sanciones reportadas al sector. El banco más sancionado fue Banamex, con 369 sanciones, por un monto de 10.337.000 pesos. Veremos más adelante el desglose de estas sanciones. Actualmente se encuentran identificadas y en proceso de supresión 299 cláusulas abusivas. Ustedes recordarán que este es un proceso dinámico de la Conducef. Diariamente se revisan los contratos de adhesión y se van revisando y se van haciendo pues los señalamientos necesarios para que las entidades financieras que tengan alguna cláusula abusiva pues efectivamente las empiecen a suprimir y no las puedan hacer valer en sus contratos. A la fecha hay 299 cláusulas abusivas identificadas y en proceso de supresión. Destaca que las sociedades, las OCAPs, concentran casi el 50% de estas cláusulas abusivas. Yo lo he venido señalando, es inadmisible que una caja de ahorro tenga o muestre todavía cláusulas abusivas en sus contratos. No quiere decir que las demás entidades financieras las deban tener, pero yo creo que ninguna entidad que opere dentro del sector de ahorro y crédito popular debiera tener en este momento todavía cláusulas abusivas, y más cuando la Conducef ha estado trabajando con los gremios del sector de ahorro y crédito popular. Desarrollamos un micrositio, advertimos de cuáles es seguro guardar el dinero, en cuáles no es seguro guardar el dinero, y pues dada la sensibilidad de que operan en el sector de ahorro y crédito popular, pues no debieran tener este tipo de cláusulas. Aquí se dan algunos ejemplos. Caja Tecuala tiene 24 cláusulas abusivas, Caja Esperanza Indígena Zapoteca tiene 17 cláusulas abusivas y Caja Santa Rosa tiene todavía 11 cláusulas abusivas. Con respecto a las OFIPOS, se han identificado 17 instituciones con cláusulas abusivas. Un ejemplo es Opciones Empresariales del Noroeste con 19, Financiera Súmate con 11 y Soluciones ASEA con 10 cláusulas abusivas. Con respecto a la banca múltiple, se tienen identificadas y en proceso de supresión 29 cláusulas abusivas, de las cuales corresponden a Consubanco 12, fundamentalmente están ubicadas en el crédito de nómina o en el producto crédito de nómina. En Banregio 6, fundamentalmente se encuentran en crédito personal, hay una, y en la tarjeta de crédito de Banregio hay 5 cláusulas abusivas identificadas. En Compartamos hay 5 cláusulas abusivas, todas ellas en su producto de crédito personal, y en Autofin hay 2 cláusulas abusivas, una en crédito hipotecario y una en crédito personal. Desde luego que estas cláusulas abusivas, al haber sido identificadas ya por la Conducef, no pueden ser invocadas en ningún contrato, o si se encuentran en algún contrato, y sin embargo pues sí hacen acreedores a estas entidades pues ya de multas, que se verá en caso de ser reincidentes, pues desde luego que tendrán un monto mayor. Con respecto a las reclamaciones de los bancos, ya decíamos que se ubicaron en 1.855.318 reclamaciones, lo que es un incremento de 594.000 con respecto del primer trimestre del año 2015, y siendo las instituciones con mayores reclamaciones Banamex, Bancomer, Banco Santander, Banco Azteca y Banorte en ese orden. Con respecto a los productos más reclamados, de este 1.855.000 reclamaciones, correspondieron a tarjeta de crédito 1.023.962. Llama la atención el crecimiento, 39% más que el primer trimestre de 2015.
A la tarjeta de débito correspondieron 669.005 reclamaciones, con un crecimiento de casi el 80% con respecto al primer trimestre del 2015. Es uno de los productos que más creció en sus reclamaciones y que debe hacer llamar la atención a los organismos supervisores, no solamente a la Conducef, para adoptar medidas adicionales para evitar tantas reclamaciones en este producto, que muchas veces está ligado pues a las cuentas de nómina, y que cualquier reclamación, cualquier cargo no reconocido, cualquier intento de posible fraude, pues incide directamente sobre los bolsillos o sobre la cartera de las personas. El tercer lugar lo ocuparon los depósitos a la vista, con 109.089 reclamaciones y con una ligera reducción del 1% con respecto al primer trimestre de 2015. Por canal, la terminal punto de venta registró 749.825 reclamaciones, es decir, 32% más. El comercio por internet llama también la atención, 396.140 reclamaciones, 145% más que el trimestre o el primer trimestre de 2015. Aquí permítanme decirles que en breve, en algunas semanas, yo diría máximo 15 días, la Conducef nos estará convocando para presentar su nuevo micrositio de comercio electrónico. Creemos que ante el incremento de estas reclamaciones es necesario que los usuarios conozcan muy bien qué es el comercio electrónico, cómo se pueden quejar, cuáles son las modalidades de operación que hay y qué deben de cuidar cuando hagan una operación por comercio electrónico. Por cajero automático se registraron 164.341 reclamaciones, cifra 27% superior a igual periodo del año anterior. En el primer caso, las reclamaciones del terminal punto de venta representaron el 40% del total de las reclamaciones. Las reclamaciones del comercio por internet representaron el 22% del total de las reclamaciones y las de cajero automático el 9%. Es decir, en estos tres canales se encuentran más del 70% de las reclamaciones totales a la banca durante el primer trimestre del año. La causa principal de reclamación fueron los consumos no reconocidos, 1.260.895 reclamos que tienen un incremento del 66% con respecto al año anterior. Mucho de este crecimiento se explica por el crecimiento en las reclamaciones del producto tarjeta de débito y representaron el 70% del total de la reclamación. No me cambien la lámina, con respecto al IDATU, nada más en términos generales, el IDATU, ya lo decía yo, en el caso de los bancos, mostró una ligera reducción, pero al fin y al cabo reducción. Esto quiere decir que se atendía mejor a los usuarios en el primer trimestre de 2015 que en la actualidad o que en el primer trimestre de 2016. Como ven, a pesar de que Banamex ha mejorado su índice de desempeño de atención a usuarios, pues todavía tiene una calificación que consideramos reprobatoria, 5.8, no sube a 6, entonces es 5.86. Banorte, aunque tiene una calificación de 7.14, pues mostró una reducción. Ustedes pueden ver ahí, pues prácticamente, o la mayoría de los bancos mostraron una reducción en su IDATU, con excepción de American Express, que pues mejoró 4 puntos y desde luego una ligera mejoría en Inbursa, Afirme y Banco del Bajío, pues que prácticamente se mantuvo constante. Pero a nivel general,
el IDATU sí mostró un descenso de 0.12 puntos. Ahora bien, no todo es malo. Por ejemplo, a partir de que la Conducef creó este índice, hemos visto que las entidades financieras han estado preocupadas por ir mejorando este indicador y, por ejemplo, en este proceso de gestión electrónica, durante este trimestre disminuyó 98% el total de asuntos vencidos. Es decir, antes en la gestión electrónica pues dejaba que las reclamaciones durmieran el sueño de los justos. Aquí hemos visto que prácticamente se ha abatido este vencimiento de asuntos. Recordar que las entidades tienen 20 días para emitir una respuesta. A diferencia del primer trimestre de 2015, Banamex no presenta asuntos vencidos. Creo que a pesar de que habíamos tenido muchos problemas con reclamos, con la forma de atender los reclamos con este banco, pues a través de estar trabajando con ellos de reuniones han ido mejorando sus niveles de atención, aunque todavía es posible que mejoren mucho más. Disminuyó 47% el total de los asuntos con respuesta incongruente o incompleta en esta etapa. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor a veces reclamaba un usuario un cargo no reconocido y el banco contestaba que la comisión había sido bien aplicada. Este índice de respuestas que juegan en contra del tiempo para resolver o atender una queja de un usuario, afortunadamente se ha ido resolviendo. Los asuntos con prórroga también disminuyeron 73% respecto al mismo trimestre del año pasado. Sin embargo, aumentaron el tiempo de respuesta en atención a los usuarios con su banco, que pasó de 6 a 15 días, Banco Ahorro FAMSA, que pasó de 5 a 12 días, y esto es lo que ha evitado pues que el IDATU pueda mejorar a nivel sectorial. En cuanto a la conciliación, los asuntos diferidos disminuyeron 26% con respecto al año anterior, disminuyó también 22% el asunto de los asuntos diferidos no conciliados. A veces lo que sucede es que la entidad difiere el asunto y al final tampoco concilia, o sea, solamente le hizo perder el tiempo al usuario. Y en el caso de Banco Invex fue uno de los únicos bancos que aumentó 229% los asuntos diferidos. Como ya lo habíamos señalado anteriormente, si no mal recuerdo, durante el primer trimestre de este año, la Conducef pues solamente perdió un solo juicio, cuando se dio defensoría legal gratuita. Lo que se recuperó ya para los usuarios fue un poco más de 17 millones de pesos. Esta cifra representa casi el 42% de todo lo que se recuperó el año pasado. Esto quiere decir que cuando nos vamos a un dictamen, cuando el dictamen es favorable y cuando de ahí nos vamos a una defensoría, realmente es porque cuando usted tiene la razón y el usuario ha sido pues víctima de una mala acción del banco. En la siguiente lámina ustedes pueden ver pues cómo lo que yo hablaba hace un rato, cómo se dieron los incrementos o cómo está separado el incremento de las 594,000 reclamaciones, a qué bancos corresponden. Ya hicimos el señalamiento en el caso de Azteca, hicimos el señalamiento de las 136,000 reclamaciones en Bancomer y con las 82,080 reclamaciones en el caso del Banco Nacional de México. Pueden ver ustedes cómo los argumentos o la explicación que dio Azteca coincide mucho con los canales de reclamación. 41% se dio a través de terminal punto de venta, 29% comercio a distancia y 11% a banca remota. Con respecto de las sanciones, en el primer trimestre a la banca fueron aplicadas 538 sanciones, de las cuales 369 corresponden a Banamex, 67 a Bancomer, 42 a Banorte, 19 a Banco Azteca
18 a Santander, 9 a Banco Inbursa, 3 a Banco del Bajío, 2 a Banregio, 2 a HSBC, 1 a Scotiabank Inverlat, 1 a Banco Invex, 1 a Banco Afirme y sin sanciones estuvieron Bancoppel y American Express. Ustedes pueden ver cómo hay un incremento importante en el caso de Banco Azteca, que al pasar de 4 a 19 sanciones tiene una variación de 375%. Llama la atención el incremento de Inbursa, que aunque son pocas sanciones, sí pasa de una sanción a 9 con un 800% de variación. Y el caso de Banamex, que pasó de 176 sanciones en el primer trimestre de 2015 a 369 sanciones en el primer trimestre de 2016. Atienden rápido, pero a veces todavía atienden mal y por eso están generando estas sanciones que tienen un incremento de 110%. 40% del total de las multas impuestas por la Conducef reportadas en el Buró de Entidades lo concentran 7 instituciones de banca múltiple. 92% del total de las sanciones del sector lo concentran Banamex, BBVA Bancomer, que en estas dos pues prácticamente tienen el 80% de las sanciones. Destaca el total de multas de Banamex, 369. De estas, el 73% se debe a infracciones a la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que, como les decimos, tiene mucho que ver con el proceso de atención ya a la queja del usuario, ya sea en gestión electrónica o fundamentalmente en conciliación. Con respecto al monto de las sanciones, bueno, las sanciones sumaron 17.49 millones de pesos, 84% más que en el primer trimestre de 2015, siendo Banamex el banco más sancionado, como lo decía, con 10.387.000 pesos. Le sigue BBVA Bancomer con 1.718.000, Banorte con 1.150.000 y luego Banco Azteca, vemos cómo vuelve a incrementar el monto sancionado a 2.9 millones de pesos. Destaca también Banco del Bajío con casi 500.000 pesos en sanciones. La siguiente, por favor. Con respecto a los reclamos, estas 1.855.000 quejas tuvieron un monto o equivalen a 5.187 millones de pesos, de los cuales fueron abonados 1.876 millones, es decir, en promedio un 44% de lo reclamado fue efectivamente o fue al final abonado por el banco al usuario. Destaca, por ejemplo, Bancoppel y Banco Azteca como las instituciones de mayor porcentaje de abono ante las reclamaciones, Bancoppel con el 85% y Banco Azteca con el 73%. Sin embargo, los montos promedios de reclamación son muy diferentes. En el caso de Bancoppel es 1.317 pesos el monto promedio reclamado, y en el caso de Banco Azteca son 306 pesos, lo cual va en línea con la explicación que Banco Azteca le diera a Conducef respecto al incremento notable en estas reclamaciones. El banco con el menor índice de abono ante las reclamaciones pues lo tiene Scotiabank Inverlat con el 27%, y uno de los montos promedios de reclamación más altos, 5.660 pesos en el caso de HSBC, que también el porcentaje de abono es solamente del 27%, el porcentaje de reclamación, perdón, el monto promedio de reclamación es 5.916. Es uno de los bancos que tiene el más alto promedio de reclamación. Es importante señalar, porque ya se nos había prometido, decíamos que el monto reclamado fueron 5.187 millones de pesos, el monto abonado 1.876, el monto no abonado 2.315 millones de pesos,
Ahora, ¿por qué no se abonó? Es parte del análisis que estamos haciendo y ya tenemos algunas razones que de todas maneras estaremos revisando, porque es lo que viene contenido en el informe R27. Los bancos dicen que hubo evidencia a favor del banco en 274,000 casos, en 28,138 casos señala el banco que falta documentación del cliente. Estos 28,138 casos importan 66 millones de pesos. Y uno, pues que desde luego la Conducef tiene que aclarar y va a aclarar. En 6,497 casos no se devolvió por política interna del banco. Afortunadamente son pocos casos, son 6,497, pero importan 77,8 millones de pesos. En trámite, a la fecha de procesamiento de este informe, había 300,000 asuntos por un informe, por un monto de casi 1,000 millones de pesos. La siguiente, por favor. Como en ocasiones anteriores, les mostramos aquí los datos o los índices de desempeño de atención a usuarios por producto. Destaca, por ejemplo, en el caso de Banorte, la tarjeta de crédito, que hay una disminución de 0,44 puntos ante las reclamaciones con respecto al primer trimestre del año anterior, y una notable mejoría en el producto tarjeta de crédito de American Express, que pasó de 4,22, es decir, de estar reprobado, a 8,56, lo que nos da una variación positiva de 4,34 puntos. En el caso de crédito personal hay una disminución, aunque la calificación sigue siendo arriba de 9, en el caso de Banregio, y hay una notable mejoría en el caso de crédito personal de American Express, que pasa de 5 a 9,91 en su IRAP. Quiero señalar que en el caso de Banamex ya tiene menos productos reprobados. Si ustedes recordarán, la vez pasada pues casi estaba reprobado en el IRAP de todos los productos. Ahorita ya Banamex tiene una calificación aprobatoria en crédito personal, en depósitos a la vista y en cuenta de nómina. Esto, así como señalamos pues los puntos malos, tenemos que ir señalando los puntos buenos, y reitero que en el caso de Banamex pues sí se observa pues ganas de mejorar, aunque como lo decía yo anteriormente todavía les falta. Destaca el incremento de American Express en tarjeta de crédito y en crédito personal, así como el de Banamex en depósito a la vista y cuenta de nómina. Scotiabank en verdad disminuyó su IRAP de cuenta de nómina 1,39 puntos y Banco Ahorro FAMSA en 0,94. Con respecto al sector asegurador, ya decía yo que las reclamaciones se ubicaron en 8,773, con un crecimiento de 15,66%. No obstante lo anterior, hay una mejoría en su índice de desempeño de atención a usuarios de 0,53 puntos, mejoría que no la refleja Grupo Nacional Provincial, que está mostrando una disminución en su IDATU de 2,13 puntos y obtuvo una calificación reprobatoria. Creo que es la única aseguradora considerada en este buró que tiene una calificación reprobatoria en su IDATU y que tiene un incremento de 32% en el número de quejas. Pasó de 830 quejas en el primer trimestre del 2015 a 1,102 quejas en el primer trimestre de 2016. Lo mismo MetLife,
aunque MetLife pues todavía tiene un IDATU de 6.7 puntos. MetLife muestra un crecimiento de 45.6% en cuanto a las reclamaciones o a las quejas recibidas. La siguiente, por favor. El 77% de las reclamaciones lo concentran en materia de seguros, 10 instituciones. Ya lo decía yo, destaca MetLife con un incremento de 45.6%, que se explica por el aumento en la solicitud de cancelación del contrato y o póliza no atendida o no aplicada. Las principales causas de reclamación en el sector fueron: 27% corresponde a la negativa en el pago de la indemnización, 16% a solicitud de cancelación del contrato y póliza no atendida y 8% a inconformidad con el monto de la indemnización. Quiero señalarles que a partir de este trimestre enfatizaremos mucho en el comportamiento de las aseguradoras en cuanto a las ventas de seguro por teléfono. A partir de las disposiciones que entraron en vigencia pues, de la semana pasada, ya hay un procedimiento de ley muy marcado, pues precisamente para lo que se debe hacer y no hacer cuando hay estas ventas de seguro por teléfono. No dudemos que alguna de estas solicitudes de cancelación de contrato, póliza no atendida o no aplicada, venga o tenga su origen en estas ventas de seguro por teléfono. La Conducef ya lo ha adelantado, incluso AMIS. Estaremos enfatizando mucho en este tema y en la correcta promoción, divulgación e información sobre los seguros básicos estandarizados. Creemos que es un elemento importante para la inclusión financiera y para fomentar y promover una cultura del seguro en nuestro país mediante productos de fácil acceso o de alcance para la mayor parte de la población. En materia de sanciones, solo 5 instituciones concentran el 53% de las multas impuestas al sector. 50% de las multas de seguros Argo se debe a que la institución no proporcionó información solicitada o tampoco presentó informes en el momento de la conciliación. Ahí vemos que no obstante, aunque disminuyen el número de sanciones aplicadas al sector, pues sí hay un comportamiento, yo les diría, irregular de Argos al no presentar estos informes, lo cual se vio reflejado también en el incremento en el monto de sus sanciones. En 2015 tuvieron sanciones por 14.955 pesos, para 2016 estas sanciones casi alcanzan los 200,000 pesos. En cuanto al IDATU o al índice de desempeño de atención a usuarios, por producto ya dijimos que en términos generales mejoró el índice de desempeño de atención a usuarios de las aseguradoras. Destaca el incremento del IDATU en ACE Seguros, en seguro para automóviles residentes de 5 puntos, en gastos médicos 4.27 puntos y el seguro estandarizado de vida un incremento de 5.41. En el caso de GNP disminuyó su IDATU en seguro básico 1.99 puntos, MetLife disminuyó en gastos médicos mayores 1.50 puntos y Seguros Banorte disminuyó en seguro de automóviles residentes 0.30 puntos. Finalmente, en lo que se refiere a las entidades de ahorro y crédito popular, y adicional a lo que ya señalábamos sobre el tema de cláusulas abusivas, el número de instituciones del sector es de 143. De estas, todas las instituciones son autorizadas. Conducef recomienda que se verifique el estatus en el micrositio del sector de ahorro y crédito popular. Las reclamaciones de las OCAPs disminuyeron 32.7% con respecto al año anterior. El número de sanciones aumentaron 330% y el monto, 2 millones de pesos que implican estas sanciones, registró un incremento de 579%. La institución con más reclamaciones fue Caja Popular Mexicana,
que concentra el 42% del total de estas reclamaciones, con 59. Caja Santa María de Guadalupe, sanciones por 657,000 pesos. Caja Popular Los Reyes, 645,000 pesos. Estas dos concentran el 65% del monto total de las sanciones. El peor IDATU lo tiene Caja Popular Teocelo con 3.43 y el mejor lo tiene Caja Popular Mexicana con 7.55 puntos. Con respecto de las SOFIPOS, las reclamaciones de SOFIPOS disminuyeron 18.7 con respecto al año anterior. El número de sanciones aumentaron 83% y el monto, 1 millón de pesos, se incrementó en 741%. La institución más reclamada es Libertad Servicios Financieros, con el 36% del total de las reclamaciones, y la más sancionada es Únete Financiera de Allende, con 36% del total de las multas impuestas. El peor IDATU corresponde a Alta Servicios Financieros, con 6.42, y el mejor lo tiene Te Creemos, con 9.98. Déjenme agregar que en materia de SOFOME CNR, durante el primer trimestre y todo el mes de abril, la CONDUCEF empezó a revisar a 25 SOFOMES ENR que otorgan crédito por internet, crédito simple, crédito personal y crédito de nómina. El hecho de que otorguen crédito por internet no implica que no deban de respetar las normas, los contratos y las disposiciones de transparencia y de sanas prácticas que emite la CONDUCEF. En 10 de ellas se han detectado incumplimientos en casi 30 temas. 10 en contratos de adhesión, 5 en carátula y 3 en página web. Las multas pueden ir de 4,000 a 20,000 días de salario mínimo o de 500 a 2,000 días de salario mínimo, según sea el caso. Las fallas que ha detectado en las revisiones de gabinete que ha realizado la CONDUCEF, pues ya no tienen reversa y las sanciones van a ser impuestas. Por ejemplo, Juezqui registra 22 incumplimientos, Casahora 18 incumplimientos, Crédito 24 México hasta registra una cláusula abusiva. Es decir, estas revisiones que ha iniciado CONDUCEF, pues a raíz de que muchas de estas SOFOMES se anuncian por internet o dan el crédito a través de internet, esto no las exime de que siendo SOFOMES o entidades financieras tengan que cumplir con la normatividad y con las disposiciones de transparencia y de sanas prácticas de la CONDUCEF. Y antes de que me pregunten, les informo que se entregó tanto al INE como a la CNBB el informe derivado de los casos de posible robo de identidad que está enmarcado en las bases de colaboración de lo que se firmó en el mes de febrero, de estas bases de colaboración. Del 22 de febrero al 31 de mayo se han registrado 813 folios PORI, los cuales derivaron en 2.550 acciones de defensa. Se han concluido 267 acciones o conciliaciones con 164 casos favorables, 80 no favorables y 23 concluidos por otros motivos. En este momento tenemos 12 solicitudes de dictamen concluidas de manera favorable para el usuario, y estos 12 casos seguramente se traducirán en defensas legales. Sumados a estos, pues el resto de los casos de los o de las conciliaciones que no han sido favorables y que seguramente se convertirán en un dictamen. Hago un llamado a las entidades financieras, a la ABM,
a que acepten el proceso de arbitraje de la Conducef. Está previsto en ley, es un mecanismo, yo les diría, ágil, sencillo, que le va a permitir tanto a la Conducef como al banco o a la entidad financiera pues llevar a cabo este procedimiento de una manera más rápida y expedita posible. No olvidemos que en estos casos de defensoría legal, pues el asunto se puede ir cuando menos a un proceso de más de 10 meses, con el pues problema fundamental para la víctima, que es el usuario. Un proceso de arbitraje podría reducir el tiempo a no más de 90 días, aunque me vea feo en mi vicepresidenta jurídica, ya le pusimos 90 días, podríamos estar concluyendo estos asuntos. ¿Qué otros datos adicionales les voy a dar ya nada más por si quieren hacer alguna pregunta? Sí llama la atención, ustedes recordarán que a partir del R27 la Conducef hace dos tipos de estudio: las reclamaciones imputables a un posible fraude y las reclamaciones en toda la banca relacionadas con un posible robo de identidad. Las reclamaciones imputables a un posible fraude en estas primeras revisiones del R27 que estamos haciendo ubican a estas en 1.3 millones de reclamaciones del 1.8 que forman el total de estas reclamaciones, y el crecimiento con respecto al primer trimestre del año anterior es del 60%. En el caso de las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad, se observa una disminución de casi 30% con respecto a las registradas en igual periodo del año anterior, al ser en este primer trimestre del año de 16.085 a nivel del reporte R27. Ahora, ¿qué puede estar reflejando esto? Y yo creo que en las próximas semanas precisaremos en este análisis que, si bien es cierto, las campañas que han llevado a cabo pues muchas entidades con respecto al robo de identidad podrían estar teniendo sus primeros resultados, y por eso vemos que han disminuido a nivel general las reclamaciones relacionadas con un posible robo de identidad, que esto es muy bueno, pero también podríamos ver que el tipo de delito relacionado con el posible fraude cibernético, con el phishing, con el engaño, también ha incrementado, puesto que las reclamaciones derivadas de un posible fraude muestran un incremento del 60% con respecto del año anterior, y en cuanto al índice que emite Conducef de posible fraude, pues es el más alto desde el 2012, cuando menos, 75%. Es decir, 1.36 entre 1.8 nos da este 75%. Esto puede inducir a que los criminales, los delincuentes, estén migrando a otro tipo de engaños, precisamente para, si no se van a robar la identidad, sí para llevar a cabo operaciones pues con un plástico que no es de ellos. Esto está reflejado, y pensamos que tiene mucha relación con el incremento en las reclamaciones tanto en tarjeta de débito como en el mismo o con el mismo proceso o con el mismo comercio electrónico. En este punto sería lo que les podemos comentar hasta el momento. Desde luego que profundizaremos en el tema del posible fraude y del robo de identidad conforme vayamos desagregando el informe R27, pero sí no quería dejar de mencionarlo en esta actualización del Buró de Entidades Financieras para el primer trimestre del año. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias.